El tío había pedido en uno de los coros: fija tus ojos en Cristo. Y este mensaje es un alternativo, no tiene que ver con esto que estábamos hablando, tío, de la fidelidad persistente. No es este el mensaje, ese va a venir en algún momento, después de las vacaciones probablemente. Pero este mensaje habla acerca de entender a Cristo como la clave para poder vivir una vida cristiana fructífera. Cuando sacamos de la ecuación de nuestra vida al Señor Jesucristo, gracias, perdemos el norte y nuestra vida, como la vida de los discípulos, ¿se acuerdan? En aquella barca, en la tempestad, no saben qué hacer, sacar el agua para afuera, intentar sostener la barca, pero Jesús la puede controlar. Jesús es el que debe guiar el timón de nuestra vida. A mí me llama mucho la atención porque Colosenses fue una carta escrita por Pablo, y Pablo había experimentado un hacia un ascenso en cuanto a esto de ir apelando hacia el César por su encarcelamiento. Y se tenía este antecedente de Pablo, se dice de él en el 25:19, dice: sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. ¿Por qué Pablo lo afirmaba esto? Por lo que dice en Hechos capítulo 26, cuando él relata su conversión ante el rey Agripa. Él dice que estando camino a Damasco, el que se apareció hacia él fue el Señor, y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y fíjense, de ese encuentro que tuvo Pablo con el Señor, se dice en el verso 16 enseguida: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Enseguida Pablo tiene un encuentro con el Señor y eso surgió en él un cambio de vida, pero el antecedente por el cual Pablo estaba preso, por el cual Pablo apelaba hacia el César, era de que él conocía a un Jesucristo, cierto Jesucristo, decían ahí los gentiles, el cual Pablo afirma que estuvo muerto pero que ahora está vivo. Esto nuevamente en el verso 25, en el verso 24 dice Pablo, de todas estas cosas que Pablo comenta, dice: vos estás locos, las muchas letras te vuelven loco. Sin embargo, el rey Agripa, luego el testimonio de Pablo, dice: por poco me persuades a ser cristiano. Ser cristiano significa convertirse en un discípulo de Cristo. Y es que la clave para vivir una vida cristiana sin el Señor es como errarle a la tecla principal, ¿sí? Nosotros debemos aprender a vivir la vida cristiana mirando al Señor Jesucristo, aprendiendo de Él. Por eso Pablo, en estos 4 versículos que vamos a ver hoy, nos va a hablar acerca de esto que les estoy mencionando. Dice Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren, como cristianos tenemos que aprender a comprender que la vida práctica, nuestra vida práctica, tiene que estar basada en lo que Dios nos ha revelado por su palabra. Y lo que se revela en su palabra básicamente tiene algunos aspectos que sería sano mencionarlo. En principio, en la palabra de Dios tenemos
todo aquello que nosotros entendemos como doctrina, como fundamento. El cuerpo de enseñanza que nos permite comprender no solamente las verdades que tenemos, sino también cómo eso debe afectar nuestra vida en lo práctico. También en la Escritura surge aquello que conocemos de Dios, todos aquellos aspectos teológicos. Y finalmente, en las Escrituras tenemos lo que Dios nos revela de sí, que Él mismo infiere que es la verdad. La fe cristiana es llamada en la Escritura verdad. Jesús mismo apela a sí mismo como el ser la verdad. Jesús enseña de que el Espíritu Santo nos guía a toda ¿qué? A toda verdad. Entonces estos tres aspectos no tienen que ser simplemente cuestiones que llamen la atención de nuestro intelecto cuando vamos a la palabra, aunque la palabra siempre nos otorga conocimiento acerca de Dios, sino también tiene que ser algo que afecte de forma importante nuestra vida práctica. Pablo tenía en cuenta cuando escribió esta carta muchas ideas que circulaban en aquella época. Una de ellas era lo que Platón enseñaba en cuanto a las cosas de abajo, que tenía que ver con las sombras, y las cosas que estaban arriba, que tenía que ver con lo verdadero. Pablo sabía acerca de esto, pero él ya no se enfoca de esa forma, sino que él dice que hay cosas que tienen que ver con la vida y con la muerte, pero estas cosas se enfocan ¿en quién? En una persona, la más importante, la que me volvió loco, como dijo Festo, la que me mantuvo preso allí y por esa razón yo iba apelando hacia el César. Es Jesús, el cual ha muerto y ha resucitado. Pablo básicamente va a hablar de la vida que tenemos en Cristo y nos va a decir que esta vida tiene dos aspectos. Uno tiene que ver con muerte, pero el otro también tiene que ver con resurrección. Cuando vamos al verso 3, habla de muerte, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Pero en el verso 1 dice, sí pues habéis resucitado con Cristo. Fíjense esos dos aspectos que tienen que ver con la obra de Cristo. Pablo no podía ver la vida de otra forma si no es por Cristo. Entonces, con respecto a la muerte, después en el verso 9, si ustedes van a Colosenses, capítulo 3, verso 9, en la segunda parte dice, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3:9. Claro, Pablo asocia la muerte con algo que debemos despojarnos, pero asocia la resurrección con algo que debemos colocarnos, que está en el verso 10. Y dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que la vida cristiana tiene que ver con muerte, pero también con resurrección. Y cuando Pablo está hablando de muerte nos va a decir, bueno, hay cosas que tienen que ver con su vida pasada, con lo que eran sin Cristo, que tienen que morir. Pero hay cosas que Dios ha preparado para los que son suyos. Esto es como un ropaje nuevo y de esto deben vestirse. Vístanse como un nuevo hombre, porque hay resurrección, hay nueva vida. Jesucristo nos resucitó con el mismo cuerpo con el que había venido, ¿sí? Jesucristo resucitó en gloria. Entonces, con respecto a esto de despojarnos del viejo hombre, Pablo va a apelar a algunas cuestiones. En el verso 2 nos va a decir, no pongan la mira en las cosas terrenales, mueran de alguna manera. Y lo otro que va a decir, hagan morir lo terrenal en vosotros, eso lo dice en el verso 5. Y con respecto al vestirnos del nuevo hombre, con respecto a este concepto de resurrección, él va a decir en el verso 1, busquen las cosas de arriba, o pongan la mira en las cosas de arriba. Así que Pablo fundamenta la vida cristiana desde un concepto doctrinal que es importantísimo, pero es sencillo, es Cristo, es simplemente Cristo. Y es que Pablo parecía que cuando hablaba del Señor Jesucristo comenzaba entonces a darnos el verdadero enfoque para llevar una vida fructífera. Lo primero que comienza a decir Pablo tiene que ver con la fuente y el fenómeno por el cual nosotros podemos experimentar la vida que llevamos.
y la vida que debemos llevar. Y es al Señor Jesucristo, la vida en Cristo. Y Pablo comienza diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo. Este habéis no trata de decir, bueno, si esto les ha sucedido entonces. En realidad lo que intenta decir Pablo es que los que han resucitado con Cristo entonces van a experimentar estas cosas. Y Pablo utiliza un lenguaje que tiene que ver con el lenguaje del bautismo, esto de la muerte, ¿sí? Y esto de la vida. ¿Se acuerdan cuando hubo bautismo acá? Esto fue el año pasado, ¿en diciembre o en noviembre? En noviembre fue, ¿no? Bueno, el testimonio del bautismo tiene que ver con que cuando nos metemos en el agua, de alguna manera somos sepultados y evoca la muerte que tenemos de nuestro viejo hombre, lo pasado. Y cuando salimos mostramos que andamos en novedad de vida, una nueva vida hay en nosotros. Y Pablo utiliza esta imagen para decirnos verdades esenciales, básicas, que tienen que afectar nuestra vida, nuestra relación con Cristo. El tío decía al principio de la reunión que muchas veces la vida de oración es una vida que cuesta, ¿sí? Pero si nosotros nos enfocáramos quizás en este aspecto cristocéntrico, entender la vida en relación con Cristo, quizás esto de la oración sería más bien una conversación con Él y nos costaría un poquito menos. Y lo hablo porque a mí también me cuesta. Pablo en muchos pasajes se vio afectado por el Señor, a tal punto que en Gálatas 2:20 él dijo, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Él dice, estoy viviendo así, como si continuamente haya en mí algo que tiene que estar siendo muerto todo el día. Estoy con Cristo crucificado. Y él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta experiencia cristiana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando creemos en Cristo, no solo participamos de los efectos de esta muerte y de esta resurrección en nuestra vida, sino también que participamos de todas las verdades de Él en nosotros. Y esto es algo muy individual, pero se expresa por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La obra que hace Dios en tu vida no es la misma que la mía, pero sin lugar a dudas que es una obra de transformación para que nosotros llevemos la vida cristiana que glorifique a Dios. La vida resucitada no debe ser una vida infructífera, sino que somos llamados a vivir una vida real y poderosa. En Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, decía Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando somos conscientes de que Cristo está en nosotros, nuestra mente comienza a funcionar de acuerdo a esos principios. Por eso hablaba en el inicio de este mensaje que la vida práctica no puede estar desafectada de lo que es la doctrina, de lo que es la teología, de lo que es la verdad, de lo que surge de la palabra. Porque cuando nos desarraigamos de la palabra, todo aquello que tiene que ver con el ocuparnos de nuestra salvación, todo aquello que tiene que ver con la vida cristiana, comienza a perder el enfoque. En Jesús tenemos todos los recursos que necesitamos para vivir la vida cristiana. Pablo de Andafilide, está hablando acerca de Colosenses, y él en los devocionales también nos lleva a enfocarnos en el Señor por medio de este libro. Me llama poderosamente la atención que en el verso 1 dice con Cristo y donde está Cristo. En el verso 3 vuelve a decir con Cristo. En el verso 4 dice cuando Cristo y con Él dice. Siempre refiriéndose a la misma persona, Pablo. Y pensaba en este año, el Señor nos está llamando, ayer en el mensaje que hubo el domingo, el Señor nos enfocó el primer amor, ¿no? Es hacia Dios, es volcarnos hacia Él. Y Pablo acá nos está colocando la brújula de alguna manera y nos está diciendo que miremos a Cristo.
nosotros hemos resucitado con Cristo. Y Pablo sigue diciendo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Esto es un detalle importante, lo que hablábamos recién. No solamente estamos hablando de que hemos resucitado, sino que Pablo enfoca también el tema de la muerte. Y la muerte es una tragedia, siempre lo vemos de esa forma. A veces hay muerte que tienen que ver con estoicismo, con algo positivo, ¿no? Alguien dio la vida por otra persona. Pero en este caso la muerte tiene que ver con lo que tenemos que dejar de ser. Cuando Pablo habla de que debemos ser transformados y habla de la renovación del entendimiento, habla de una metamorfosis. Y lo que nos está diciendo Pablo, allí en Romanos capítulo 12, verso 2, es que lo que soy ahora no puede ser lo mismo que sea dentro de 30 días. ¿Se entiende? Tiene que haber un cambio en nosotros positivo en nuestra vida. Y ese cambio se redime en primera instancia allí, ¿en dónde? En el entendimiento. Y cuando nosotros comprendemos no solamente lo que es Cristo, sino quién es Él para nosotros, entonces ahí comienza a forjarse en nosotros un cambio verdadero en el entendimiento. No es Cristo solo el del concepto, no es Cristo solo el que predico, sino también es Cristo el que se llama hermano, el primogénito entre muchos hermanos. Es Cristo el que se relaciona conmigo, es Cristo mi Salvador, es Cristo el que me ayuda en mi trabajo, es Cristo al que le pedí ayuda hoy en un momento específico. Es Él, es algo más que un simple concepto. Sí, es cierto, no lo vemos al Señor, pero es Él, es Él. Y Pablo cuando piensa en Cristo también piensa en su muerte y dice, hay algo en mí que debe morir. Así como Cristo pagó un precio, seguramente en mi vida yo tenga que dejar cosas. ¿Y qué es lo que dirige nuestra vida? Si hablábamos de lo terrenal, ¿qué es lo que dirige nuestra vida? Hay cosas de nosotros que en un aspecto negativo de la salvación tienen que ser dejadas, debemos morir. Pablo en Romanos 6, capítulo 6, verso 1 y 2 dice, ¿podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está diciendo de alguna manera que el pecado no debe ser una forma de vida en nosotros. Pablo nos ubica en la cruz y nos dice, miren, así como murió Cristo, así también tienen que morir ustedes, no con respecto a lo positivo que viene de Dios, sino con respecto a lo negativo que hay en cada uno de ustedes. Y en nosotros hay cosas que debemos reconocer que son negativas, que son cosas que no le agradan a Dios, que son cosas que nos alejan del propósito de Dios. Todo eso debe ser llevado a la cruz. Muchas veces esas cosas no tienen que ver con la calidad del ministerio que presto. Quizás algunos sí, quizás algunos no están enfocados en su vida ministerial y tienen que reenfocarse, pero hay algo en ellos que todavía impide, bueno, hay que morir pero hay otros en cuanto al carácter. Hay cosas quizás en nuestro carácter que tengan que morir, porque eso afecta a mi vida espiritual negativamente, aunque esté llevando un ministerio. Entonces hay muchas cosas en nosotros que deben ser descubiertas en nuestra relación con Cristo, como dice Pablo, para que entonces eso sea llevado a la muerte y nosotros entonces realmente podamos llevar una vida de transformación, una vida cristiana como a Dios le agrada. Así que, aunque el pecado ya no es algo que domina a nosotros, puede existir la presencia del pecado y el cristiano puede sentir su fortaleza. Y muchas veces muchos cristianos viven vidas de luchas con pecados en su soledad y no pueden salir adelante. ¿Por qué? Porque todavía no se han enfocado en esta realidad. Así que es importante, hermanos, que cuando veamos a Cristo también veamos que Él ha muerto, pero que también nosotros debemos morir. Y también se nos habla en este sentido de que Cristo es fuente en estos dos aspectos. Cristo es tanto fenómeno como fuente, lo veíamos al principio, porque en Él están escondidas todos los secretos para la vida cristiana. Y Pablo nos va a decir dos cosas con respecto a esto. Nos va a hablar donde está Cristo sentado a la diestra de Dios
y también de que nuestra vida está escondida con Cristo. Cuando habla acerca de la resurrección, va a hablar acerca de que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Hay justificación para Pablo para decir, Cristo resucitó, por lo tanto nosotros también debemos llevar una vida resucitada. ¿Saben por qué? Porque yo escuché alguna vez una voz desde el cielo, camino hacia Damasco, que me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo está a la diestra de Dios. Yo lo escuché, yo lo sé. No era simplemente una cuestión de conocimiento, sino que era una cuestión de testimonio, una experiencia diaria de vida. A causa de esto, para Pablo, Cristo es el recurso que todo creyente tiene para llevar una vida que exalte al Señor, una vida que sea de bendición a los demás. Y Pablo también va a mencionar que nuestra vida está escondida en Cristo, allí en Colosenses 3, verso 3, cuando habla acerca de la muerte, dice, vuestra vida está escondida ¿con quién? Con Cristo en Dios. Y es que aquí Pablo habla de que compartimos una unión intrínseca con Cristo. Hay algo de nosotros en Él y algo de Él en nosotros. Hay una unidad, no solamente la que nosotros compartimos como creyentes, sino también nosotros con nuestro Salvador. El creyente no debe vivir una vida ya egocéntrica, sino más bien una vida cristocéntrica, una vida que contemple quién es Cristo, entonces vivir de tal manera. Muchas veces los creyentes no van a comprenderlo. Ahí en Hechos leíamos que Festo hablaba despectivamente. Hay uno que se llama Pablo, cuya religión dice que hay un cierto Jesús que murió y que está vivo ahora, y después le dice Pablo, después del testimonio, las muchas palabras te volvieron loco. Pablo en Corintios va a responder que él prefiere estar loco de Cristo antes que vivir cuerdo como este mundo lo pretende. Él pretende que su vida muestre todo el énfasis que Cristo le ha dado y toda la transformación que Cristo le ha brindado. Y aunque el no creyente no lo pueda comprender, porque es cierto que las verdades cristianas muchas veces son locuras, nosotros no somos llamados a sucumbir ante lo que piense el otro. Eso no significa que tenemos que ser malos creyentes, pero nuestro testimonio no debe variar como el de Pablo, que lo veíamos allí en Hechos, capítulo 26. Lo tercero es que somos un llamado a ser responsables en cuanto a esto. Pablo va a decir, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busquen las cosas de arriba. De alguna manera, estas realidades que hablamos de Cristo tienen que afectar nuestra vida, lo práctico. Entonces Pablo va a decir, bueno, Cristo en su muerte y su resurrección produjo cosas en su vida que tienen que hacer y tienen que generar efecto, fruto en lo diario. Entonces le va a decir Pablo, busquen las cosas de arriba. Fíjense, los griegos hablaban de luces y sombras. Pablo va a hablar de donde está Cristo. Y va a decir, busquen las cosas donde está Cristo. Busquen al Señor Jesucristo de alguna manera. En Mateo 6:32, el Señor dijo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, es decir, las cosas por las cuales nosotros trabajamos diariamente, para el pan diario. Los gentiles buscan tener el pan, la vestimenta, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Sabe que nosotros tenemos necesidad. Entonces dice, más buscad primeramente, es decir, una prioridad, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas de las cuales tenemos necesidades diarias van a ser añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. El cristiano debe vivir su vida terrenal, pero con una perspectiva celestial. Es decir, busquemos primeramente el reino de Dios. Busquemos primeramente, diría Pablo, en un lenguaje adaptado ya más de él, las cosas que están arriba. ¿Sí? Las cosas que están arriba. Pensaba cuántas cosas son un desafío, cuántas cosas de las que están arriba son un desafío para las cosas que nosotros buscamos aquí, que están acá abajo, que tienen que ver con nuestra vida diaria. Porque el desafío no es tanto lo que nos toca en el presente. El desafío es enfocar nuestra vida cristiana buscando primeramente el reino de Dios
y entender desde esa perspectiva todo entonces lo demás, lo que nos toca para la vida diaria. Y esto debe afectar cómo andamos, cómo vivimos, nuestra forma de discernir, de pensar, el cómo buscamos a Dios, el cómo buscamos su palabra. Todos estos principios deben afectar nuestra vida, estimados hermanos. Las cosas de arriba tienen que ver con las cosas que nos conectan con Dios, con Cristo, con su palabra. Todas esas cosas siempre decimos que tienen más valor que el oro. Esa es la realidad. Siempre que hablamos de las cosas de Dios, decimos que las cosas de Dios no tienen precio. Pero a veces sí tienen precio. Tienen el precio de quizás más tiempo en nuestro trabajo, quizás más tiempo en nuestro ocio, quizás las cosas que decimos que tienen mucho más valor que el oro, las vendemos por cosas que son de corriente valor y las reemplazamos porque nos olvidamos de la prioridad. Pablo dice, pongan la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Aunque tenemos los pies sobre la tierra, la mente sabe en dónde tiene que estar, la mente transformada, el entendimiento transformado en las cosas que están arriba. ¿Sí? A mí me llama poderosamente la atención porque Pablo dice que es allí donde estás Cristo. Yo me había hecho una pregunta cuando hice este estudio. ¿Te has preguntado por qué nuestra vida debe ser vivida con parámetros que no tienen que ver con esta vida, sino con la vida celestial? Quizás es porque nosotros tenemos la tendencia a tener siempre los pies sobre la tierra y la cabeza también sobre las cosas terrenales. La exhortación de Pablo es a que nos reenfoquemos, porque si queremos llevar una vida cristiana que le agrade a Dios en este año, no podemos sacar del timón de nuestra barca a quien la debe manejar, al Señor. No podemos sacar del foco de nuestro entendimiento al Señor, no podemos sacar de nuestra relación diaria la presencia de Cristo. Por nada estéis afanosos, dice Pablo en Filipenses 4:6, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuevamente, el factor esencial para la vida cristiana. Si no, no sería vida cristiana. Así que somos llamados entonces a buscar las cosas de arriba como una responsabilidad de esto que entendimos de Cristo. Hay una responsabilidad. Conocí a Cristo, hay una responsabilidad. Ser cristiano no es irresponsabilidad. Es un llamado, una exhortación a la obediencia. Es buscar las cosas, decíamos, buscar las cosas de arriba y poner la mira también en las cosas de arriba. No solamente buscarlas, sino poner todo el interés, todo nuestro enfoque. Y finalmente, algo que tiene que ver con la revelación, lo que va a venir, porque de alguna manera Pablo va a decir, bueno, Cristo está a la diestra de Dios, pero prepárense, porque esta vida cristiana que deben llevar ahora y tienen que vivir es una pequeña porción de la transformación que van a experimentar cuando estén en la presencia del Señor, cuando estén viéndole a Él cara a cara. Si ustedes viven conforme a estos principios, teniendo en cuenta a Cristo, imagínense cuando lo tengan a Él cara a cara. Entonces Pablo va a decir, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, Cristo nuestra vida, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestra vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él tenemos salvación. Hay muchos textos en Juan que podríamos citar, tengo acá muchas citas, pero me quería quedar con una. En 2 Corintios, creo que es ese. Perdón, en Gálatas 2:20, que lo habíamos leído, perdón, me equivoqué ahí. En Gálatas 2:20 habíamos leído que Pablo decía, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿sí? Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero en Filipenses, capítulo 1, verso 21, va a decir que para mí el vivir es Él. Él vive en mí, pero para mí, en Filipenses va a decir, el vivir es Cristo. Es mucho más profundo que simplemente una cuestión de
una experiencia personal, sino que tiene que ver con la intención de esa experiencia, es el buscar a Cristo, es desearlo a Él. Cristo va a ser en algún momento la manifestación de lo que nosotros seremos. Llegará un momento donde todas estas exhortaciones que parecen ser un empujón en nuestro ánimo, un empujón a nuestra fortaleza, como un redireccionamiento en esta transformación que vamos teniendo porque tenemos tendencia a desviarnos, va a ser algo que se culmine cuando el Espíritu Santo haga el último toque en nosotros y nos transforme según la promesa que Él ha establecido, que el Padre ha establecido para que se cumpla en nosotros. Cuando uno lee en Romanos 8:27, dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y en el 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En algún momento esto se va a cumplir. El Espíritu Santo va a ser el último apartado de nuestra transformación y va a ser una transformación completa, algo que será conforme a la voluntad de Dios, porque Él nos preparó de antemano para esto, para que en algún momento, cuando nos relacionemos con Cristo, seamos transformados y manifestados con Él en gloria. Hermanos, el llamado a la vida cristiana no es un llamado a una vida mediocre, es tener en cuenta y tener la perspectiva de lo que Cristo ha hecho por nosotros y enfocar eso para que nuestra vida sea transformada. Si sabemos que Cristo murió por nosotros, entender que hay facetas de nosotros que deben morir. Si Cristo resucitó, entonces hay algo nuevo en nosotros que debe ser experimentado. Pero nada de esto se separa de la realidad que es Cristo, de nuestra relación con Él. Que el Señor les bendiga.